Gracias, Marvin. Esta tarde lo que respecta en el derecho civil a la institución de la unión de hecho, realmente no es un tema que sea muy largo ni un tema muy complicado porque tiene muchos caracteres parecidos a lo que es el matrimonio, pero sí es una institución a la que se le debe poner mucha atención. La unión de hechos, o como se lo voy a explicar más adelante, tiene efectos como retroactivos, por decirlo así. Entonces sí tiene bastante importancia y para empezar quiero dar una definición de lo que es una unión de hecho, que es una institución social caracterizada por ser un estado de hecho entre un hombre y una mujer, que el ordenamiento jurídico constitucional y civil reconoce, que otorga efectos jurídicos equiparables al enlace nupcial, o sea, el matrimonio, siempre que se cumplan los presupuestos que nos exige el decreto ley 106, que es el Código Civil. Esa es la definición. Les voy a hablar un poco acerca de la evolución histórica, porque puede ser que nuestro examinador nos pregunte, ¿verdad?, un poco sobre la evolución histórica, sobre la misma. Y como todo el derecho civil, ¿verdad?, que surgió en Roma, igual esta institución surge en Roma a través del concubinato romano, pues porque para ellos estaba prohibido contraer nupcias con esclavos o personas de condición humilde, perdón. Entonces dice que el emperador Augusto, para poder encontrarle una solución a este problema, promulgó una ley que se denominaba Papea, que esa ley básicamente lo que autorizaba era que las personas que les mencioné anteriormente, que eran los esclavos o las personas de condición humilde, pudieran unirse. También en esta misma romano la Iglesia Católica vino y prohibió eso, ya que ellos decían que atentaba contra la figura del maridaje, o sea, el matrimonio como le conocimos después, lo cual para la Iglesia la institución o la figura del maridaje era considerada muy sagrada. Luego vamos al Código Civil francés, donde dice que debido a la influencia de la Iglesia Católica no se reguló esta institución, sino que fue hasta en el derecho español que ya la empezó a regular, y que la reguló con el nombre de Barragania, y que posteriormente, como sabemos, muchas de las regiones o países que actualmente son de habla hispana fueron conquistados por los españoles. Entonces esta institución vino y se trajo acá a Latinoamérica en sí. Ya hablando directamente a lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, podemos encontrar que en Guatemala esta institución de la Unión de Hecho fue reconocida después de la Revolución de 1944, que en la cual se emitió una ley contenida en el decreto 444 del Congreso de la República, que fue promulgada en el año de 1947, el cual se denominaba Estatuto de las 34 Uniones de Hecho. Actualmente tenemos que el código regula a partir del artículo 173 al 189. Obviamente se hicieron modificaciones, cuerpo citado del cuerpo legal que les mencioné anteriormente. También tenemos que 74, perdón, de la Constitución Política se establecía que la ley determinará los casos en que por razón de equidad la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio debe ser equiparada para su estabilidad y sin igualdad al matrimonio civil. Y también en el artículo 48 de la Constitución dice que el Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a lo mismo. Entonces, como podemos ver acá, si vamos a la famosa pirámide de Kelsen, perdón, podemos encontrar que estos dos artículos pueden ser nuestro fundamento legal para poder hablar sobre la unión de hecho, ¿verdad? Que es el artículo 74 y el artículo 48. Perdón, el artículo 74 no es solo únicamente es el artículo 48 anteriormente. El artículo 74 de la Constitución sí lo consideraba, pero actualmente, como podemos ver en nuestra Constitución, está en el artículo 48, donde dice unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptará todo lo relativo a la misma. Entonces ahora vamos a pasar al momento en el que o cuando procede la unión de hecho, cuando procede crearla, y eso lo encontramos en el artículo 173 de nuestro código, que podemos ver que esta prácticamente procede cuando existe una vida en común entre un hombre y una mujer que son capaces para poder contraer matrimonio, y que esta vida en común ha sido por más de 3 años ante sus familiares, sus relaciones sociales, igual cumpliendo con los mismos fines del matrimonio, que es la procreación, alimentación y educación de los hijos. Es de hacer notar la importancia en este artículo que esta unión de hecho puede ser declarada ante el alcalde de la vecindad del hombre o de la mujer,
o ante un notario. Seguidamente tenemos cómo se hace constar esa misma declaración de unión de hecho. Si la misma se hace ante un alcalde, es un acta que él levantará, y si es ante un notario, tiene que constar en una escritura pública. Y precisamente se hace el mismo procedimiento que en el matrimonio, ¿verdad? Hay que identificarlos con sus nombres, fechas de nacimiento, su dirección o domicilio, su residencia, a qué se dedican, en qué momento inició la unión de hecho, cuántos hijos han procreado, indicando los nombres de los mismos, las edades, y también ahí tienen que hacer mención a los bienes adquiridos durante la vida en común. Aquí también es de hacer mención que, al igual que en el matrimonio, el alcalde o el notario que a su vez hagan la declaratoria de unión de hecho tienen 30 días. Acá en el Código Civil dice 15 días, pero si vamos a la ley del RENAP, que era lo que explicaba Michelle el otro día, entonces viendo la ley del RENAP también nos dice que son 30 días los que tiene el notario o el alcalde en este caso para poder enviar ese aviso al registro correspondiente, que en este caso es el RENAP. Tenemos también acá anteriormente en el Código Civil se hacía mención a la unión de menores, la unión de hecho de menores. Fue derogado, ya que también el matrimonio entre menores de edad está prohibido, entonces también la unión de hecho entre menores quedó derogada. Según eso fue derogado por el decreto número 8-2015, el cual está regulado en el artículo 5, que donde dice se reforma el artículo 177 del Código Civil, donde dice que no podrá aceptarse ni quedarse una unión de hecho de menores de edad bajo circunstancia. Tenemos también que en la unión de hecho existen dos formas de poder declararse la misma. La primera, que es una extrajudicial o voluntaria, y la segunda, judicial. La extrajudicial o voluntaria es precisamente de la que yo les estaba comentando anteriormente, ante la cual vienen las dos personas, asisten ante un notario o ante un alcalde, y ellos de manera voluntaria vienen y hacen de conocimiento del notario o el alcalde que desean hacer esa unión de hecho. Luego tenemos la que se tramita por la vía judicial. Acá precisamente les voy a comentar una experiencia que tuve yo al hacer mis prácticas, porque precisamente a mí me asignaron un caso de una persona que necesitaba realizar la declaratoria de unión de hecho. Este proceso o este juicio se llama juicio ordinario de declaratoria de unión de hecho, pero al momento de que me lo asignaron fue un poquito difícil poder empezar a trabajarlo, porque empecé a averiguar si existían anteriores casos donde la persona se presentaba eso, y me dijeron que no. Entonces el modelo de la demanda lo trabajé, ya no lo continué porque precisamente llegó el cambio de procuradores, entonces realmente no sé cómo continuar el proceso, pero en el artículo 178 está regulado es la solicitud de reconocimiento judicial, y dice que se puede solicitar reconocimiento de la unión de hecho de una sola de las partes, ya sea por existir oposición de una o por haber muerto la otra. Realmente la unión de hecho a través de reconocimiento judicial, por ejemplo, por oposición suele pasar cuando una de las partes no quiere o se opone, pero la parte que desea que se realice ese reconocimiento judicial es porque lo que quiere, que la persona, a veces pasa que no cumplen con la obligación de los alimentos, entonces esa unión de hecho quiere ser reconocida a través del juez, para que la persona que se opone, en este caso, por ejemplo, el hombre, cumpla con la obligación de cumplir su obligación de pasar alimentos, o por ejemplo, cuando una de las partes ha fallecido y se quiere, por ejemplo, hacer la herencia. Entonces, esto es un poco más viable a que se pueda decir quiénes son los herederos. Aquí es de resaltar también que en el artículo 179 hace mención al término en que se debe dar la, la solicitud de reconocimiento, que es de 3 años. También en esta institución hay una característica muy importante, que es la preferencia entre varias uniones, que está en el artículo 181, que básicamente esta se da cuando, digamos, una persona, supongamos, por ejemplo, un hombre y una mujer, han tenido una vida juntos por los 3 años que estipula la ley, pero resulta que esta persona, el hombre, por ejemplo, ha tenido otras familias y otras familias, y todas las mujeres se reúnen a alegar la preferencia o sea, el reclamar, de decir, no, yo estuve con él tanto tiempo, con él tanto tiempo. Entonces lo que sucede en estas situaciones, o lo que el juez hace, es detiene y le da prioridad, por decirlo de esta manera, a la
con la persona o a la persona con la que ha convivido más tiempo o con la persona con la que estuvo desde, digamos, supongamos que estuvo con 3 personas más. Entonces, de esas 3 personas le va a dar prioridad a la primera, porque es con la que más tiempo ha convivido. También es de hacer que tenemos los efectos de la inscripción de la unión de hecho que se hace en el registro civil y es en el RENAP. Dentro de ellas podemos encontrar las que están enumeradas en el artículo 182, que los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho son considerados hijos de la pareja. También da derecho, por ejemplo, a que una de las partes pueda solicitar la declaratoria de ausencia de una de las otras partes. También la liquidación de haber bienes o adjudicaciones al momento del fallecimiento de la otra. También la sujeción del hombre y a la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Tenemos también que, no sé si recuerdan que en el matrimonio se disuelve a través del divorcio. Esto no sucede en la unión de hecho. Lo que sucede en la unión de hecho es que la misma viene y llega a cesar, es decir, termina. Y para poder hacer que la unión de hecho cese, tiene que ser por mutuo acuerdo tanto del varón y de la mujer, y se realiza en la misma forma en físico, o sea por un acta o ante un notario. Pero también tenemos la salvedad de que la unión de hecho puede ser cesada por las causas que señala el artículo 155, que son las relacionadas al divorcio y la separación. Estas deberán de tramitarse en un juicio. También es de hacer la anotación importante de que la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo se debe hacer constar ante el juez de primera instancia de los convivientes y ante un notario también, y esta misma también tiene que darse un aviso al registro civil, en este caso al RENAP, para que se haga la anotación correspondiente. Al momento de hacer esa anotación, como lo estipula el artículo 186, tanto el hombre como la mujer quedan libres de estado, le dicen a eso, o sea que, digamos, nuevamente vuelven a ser solteros, porque hemos de tener en cuenta que también la unión de hecho ya es considerada un estado civil. Pero esto no, que dejen de cumplir con sus obligaciones con los hijos, por ejemplo, en la prestación de alimentos, la educación, todo eso, sí lo deben de seguir cumpliendo. Y también es si en dado caso, por ejemplo, uno de las 2 personas que estuvo en unión de hecho quiere contraer matrimonio con otra persona, es necesario que la unión de hecho haya cesado como se indicó anteriormente y que la persona demuestre fehacientemente que sí esa unión de hecho ha cesado. Y pues como les decía, realmente el tema no es muy largo y una de las características importantes sobre la unión de hecho es de que las personas que están unidas, valga la redundancia, en unión de hecho, pueden contraer matrimonio. Entonces, esto lo tenemos estipulado en el artículo 189, el cual dice: cuando las personas ligadas por unión de hecho deseen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario en que acudieren lo efectuará con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil, en la cual conste dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que tenga como nacidos de matrimonio a los hijos cedidos antes de su segregación y durante la unión de hecho. Entonces, prácticamente cuando 2 personas que han estado en unión de hecho y quieren contraer matrimonio, únicamente deben de presentarse ante la autoridad, por ejemplo, respectiva, que en este caso el alcalde que ha levantado el acta o faccionado el acta, el notario que realizó el instrumento público. Y estos presentarán únicamente la certificación de la inscripción ante el registro civil, con la cual se hace la anotación, ¿verdad?, de que la unión de hecho pasa a ser matrimonio. Entonces, como les decía, no es un tema muy largo ni muy complicado, porque se basa prácticamente en mucho en lo que es el matrimonio, solo hay ciertas diferencias, ¿verdad?, en cuanto a su constitución y la forma en que se lleva a cabo. Fíjate que en este caso, el acto, por ejemplo, el matrimonio, cabal está en la tablita ¿cómo se llama? Que les comenté. El matrimonio es un acto constitutivo. ¿Y por qué se dice que es un acto constitutivo? Porque empieza a surtir efectos desde el momento en que el mismo se celebra. A diferencia del hecho que es un acto declarativo. ¿Y por qué se dice que es un acto declarativo? Porque vienen las personas, como indiqué anteriormente, ¿verdad?, van ante el notario o ante el alcalde
ante el alcalde municipal a decir que han llevado una vida en común durante 3 años, que tienen tantos hijos. Entonces, si la unión de hecho viene a ser un acto declarativo, porque en sí las personas vienen y ellas mismas son las que van diciendo o le van contando o comentando al alcalde o notario cómo es que ha sido la vida en común. Entonces, por eso se dice que es un acto declarativo. ¿Vale? Buenas tardes, compañeros. Buenas Fíjense, tardes, compañeros, de que yo cuando hice mi práctica llevé un caso algo raro, ¿verdad? Fue sobre una señora que con su esposo, se podría decir, porque ellos declararon la unión de hecho, pero ellos se separaron, pero nunca disolvieron la unión de hecho. Pero ahí está el detalle que es bien distinto, de que los hijos le quedaron al padre y supuestamente la señora tenía que pasar pensión alimenticia hacia los hijos. Pero él no quiso nada de pensión alimenticia, que él dijo en audiencia de que él tenía suficiente dinero para mantener a sus hijos. Él trabaja en el organismo judicial. Entonces, al pasar el tiempo, llegó la señora y dijo, bueno, como es suficiente dinero para poderme mantener, entonces voy a mi pensión alimenticia. Entonces empezamos el proceso de la pensión alimenticia sobre ella y se la dieron con lugar. O sea que a mí me queda claro que la unión de hecho surte los mismos efectos, todos los mismos derechos que el matrimonio. No sé si está bien o no. Sí, sí, de hecho, digamos, la unión de hecho es el objetivo, según mi análisis, según he ido leyendo, es prácticamente eso, que surtan los efectos del matrimonio. No tienen, la constitución no es la misma que el matrimonio, porque es completamente diferente, pero sí, digamos, el objetivo va encaminado a eso, a velar por los derechos de los niños, que tengan derecho a su educación, a sus alimentos. En este caso, por ejemplo, como usted habla de la esposa, que también ella tenía derecho a su pensión alimenticia. Entonces, prácticamente ese es el objetivo al que va encaminado la unión de hecho. Ahora, Diga, otra pregunta, pero diga, siempre podrá usar el apellido, ¿no, verdad? pues esa duda, No. esa misma duda la tengo yo. Perdón, el artículo 182, numeral 5, dice sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Entonces, si tiene derecho a utilizar el apellido de la mujer casada, porque es uno de los derechos que se establece en el matrimonio, al igual que el derecho de exigir pensión alimenticia, porque son uno de los efectos de la declaración de la unión de hecho, según el numeral 5 del artículo 182 del Código Civil. Entonces, ¿qué sea la unión de hecho? Si surten los mismos efectos que el matrimonio. Exactamente lo mismo le dije a la Parra. Pero es cuestión más que todo de preferencia. Incluso una persona unida de hecho se puede casar. Entonces, más que todo pienso yo que, bueno, yo lo veo de esta forma. Matrimonio se hace en pareja tomando la decisión juntos, y para mí que una unión de hecho, para mí debería ser en caso de postmortem. Yo declararía unión de hecho en caso de postmortem, ¿verdad? Pero ahí sí es la decisión de los convivientes, pero sí Sí, tienen los mismos efectos. exacto. De hecho, cabal lo que acaba de mencionar Michelle, lo postmortem, porque yo cuando les comento que me asignaron este caso, empecé a ahí sí que a preguntar y todo, a ver si alguien no tenía memoriales más o menos acoplados a esto, y tenía unos conocidos en el juzgado y me dijeron que era la primera vez que aquí en Shela ellos iban a conocer un caso de ese tipo, porque han conocido uniones de hecho post-mortem, pero no en el momento, o sea, no cuando alguien se opone a que la misma se haga voluntariamente. Tal vez será la diferencia de que el hecho no se puede persona bajo los bienes mancomunados o todas esas clases que existen a la hora que fallezca la persona, ¿no? En cuanto a las capitulaciones matrimoniales, Exactamente. No puede tener los derechos de las capitulaciones o siempre puede tener algún derecho ahí. yo sé que sí,
porque precisamente por lo Sí. mismo los efectos, Ujú. ese es uno de los objetos de la unión de hecho, que se pueda realizar el proceso sucesorio. En caso de disolución, ahí sí que disolución completa, ahí sí no. Pero en caso de separación, recordemos que la separación no obvia ese derecho de un proceso sucesorio. Así como decía Sammy, las únicas diferencias es más que todo la constitución del matrimonio, la constitución de la unión de hecho y la disolución. Y que en la unión de hecho se puede realizar post-mortem. En cuanto al matrimonio, no se puede, ahí tiene que estar el cónyuge. En caso que sea por poder, estará, quizás no está presencialmente, pero está vivo y está consciente y ya nombró mandatario. En cambio que en la unión de hecho incluso puede ser en contra de la voluntad del conviviente. Si se presentan que sí ya... Y la unión de hecho, la unión surte a partir que se inscriba o anteriormente a los años anteriores. El efecto de la unión de hecho desde el momento que se inscribe, porque si ellos presentan, o sea, si el conviviente presenta que si ya tuvieron vida conyugal por más de 3 años, empieza a surgir efecto hasta el tercer año, o sea, en el momento que lo solicitan. Por eso es la regla del 3-3-3, decían por ahí el 3x3x3, porque tienen que vivir por más de 3 años. Y para solicitar la disolución creo que también son 3 años, no me recuerdo. Por lo menos son 3 años de convivencia. Pero sí tiene que ser por más de 3 años. Y empieza a surtir desde el momento que se declara. Sí, pues, o sea que si ha vivido 7 años, no, esos años de más, a partir de 3 años de más, por gusto, ¿verdad? Ah, ya entendí la pregunta. Ya. Ya. Ahorita sí. No, pero de todas formas dicen, yo viví 7 años con él. Entonces ahí vivieron más de 3 años, que es el requisito del Código Civil, entonces ahí ya lo pueden declarar. Malo sería, digamos, en caso de un menor de edad, con una chica menor de edad. El chico tiene 17 años y la chica también, y ellos están conviviendo desde los 14. Entonces dicen 14, 15, 16, 17, cumplen 18, dicen ya llevamos hasta 5 años viviendo juntos, pero ahí no se puede, porque legalmente empezaron a vivir juntos a partir de sus 18 años, entonces ellos pueden declarar la unión de hecho 18, 19 hasta los 20, 21 años, cumpliendo los 3 años, se declara la unión de hecho. Entonces si una persona ya vivió 7 años con la persona, pero no ha declarado esa unión, entonces tiene que iniciar sea por juicio, por acta ante alcalde, como nos explicaba Sam. Y desde ese momento empiezan a surgir los efectos. Por lo mismo de la retroactividad que nos hablaba David. Y no puede ser retroactivo. Muy bien. Les voy a dar el trámite de unión de hecho, post-mortem. Son 4 pasos. El primer paso se tiene que iniciar con el trámite de proceso sucesorio del causante para nombrar un representante de la mortual. O sea que el albacea va a ser el encargado de llevar el proceso de recibir la demanda en contra del causante. Entonces, número 1, trámite del proceso sucesorio del causante para nombrar representante de la mortual, o sea, nombrar un albacea. Número 2, es un juicio ordinario en contra del albacea para reconocer la unión. Sería un juicio ordinario de reconocimiento de unión de hecho. Juicio ordinario en contra del albacea para reconocer la unión. El número 3, exigir ser parte de la Junta de Herederos, porque en caso que ya inició el juicio, y como se inicia el juicio para adquirir los bienes, ¿verdad? Ese es el derecho que se está peleando. Entonces, número 3, exigir ser parte de la Junta de Herederos. Y número 4, el notario que está tramitando el expediente debe integrar, el notario que tramita el expediente debe integrarlo al auto declaratorio de herederos. Esto ya lo vamos a ver un poquito más claro cuando empecemos a estudiar el libro de sucesión hereditaria. Entonces, el número 4, el notario que tramita el expediente lo debe integrar dentro del auto declaratorio de herederos. Esos son los 4 pasos.
Y más que todo por las bases sociales y morales de Guatemala. Pero fíjate que es un arma de doble filo, porque fíjate de que hay familias. Yo conocí una familia donde el señor estaba casado, pero la señora se fue a Estados Unidos, hizo vida, tuvo hijos en Estados Unidos, y el señor aquí en Guatemala también tiene hijos con la persona que ahora es su pareja, ¿va? Tiene la hija más pequeña de él, tiene ya 18 años, o sea que ya lleva un montón de años conviviendo con la nueva pareja. La señora en Estados Unidos solicitó el divorcio, entonces nombró mandatario y todo, se dio el divorcio, pero el señor sigue viviendo con su pareja, ¿va? ¿Qué pasa? Que la señora, la segunda esposa, por decirlo así, no se quiere casar. ¿Y por qué no se quiere casar? Porque este señor tiene problemas con la bebida. Entonces, al momento de casarse, ustedes ya saben que el régimen económico y todo el proceso sucesorio y lo que se da. Yo pienso que la señora tiene un poquito de miedo en cuanto a sus bienes y la forma de protegerlos es no quererse casar. En caso que el señor fallezca, ella puede declarar la unión de hecho para poder adquirir los finiquitos y prestaciones y todo que a él le pertenecen porque él trabajó para un para un órgano estatal. En caso de que ella fallezca, yo pienso de que el señor va a declarar la unión de hecho, ¿verdad? Para poder exigir también lo que le correspondería. Pero ella más que todo por una situación de protección a sus bienes. No, ella eso dice, yo no me quiero casar por eso, ¿ah? Entonces, o en cualquier momento en que si ella se quiere ir y lo quiere dejar, ya se ahorran el divorcio. Entonces yo siempre he dicho que la unión de hecho es mejor en caso post-mortem, ya sea para también un reconocimiento de parto preñez o para un sucesorio, algo. Pero lo correcto es casarse, pienso yo que lo correcto es casarse, pero ahí cada quien, si el otro chico no está muy de acuerdo y ustedes escuchan que se va a casar y han vivido ustedes con la persona más de 3 años y resulta que se quiere casar con alguien más, al menos para trocear la boda, yo también declararía la unión de hecho, ¿ah? Es como un juego de ajedrez, pienso yo. Ahí hay que ver qué es lo que le conviene a uno y qué no. Y sí, es un poco delicado porque la Parra también mencionaba un caso de un señor que era dueño de algunos buses de Guatemala, era tipo así Galgos o tipo Álamo, pero él se casó con una chica de Alcurnia y él en ese tiempo no tenía mucho dinero, le hicieron la vida imposible, él se fue a Petén, la señora en Guatemala hizo vida, él en Petén hizo vida, pero empezó ese negocio de los buses que yo les digo, empezó a ganar bastante dinero. Con la nueva conviviente hicieron patrimonio así bastante grande. ¿Y qué pasó? Cuando él murió, no dejó testamento, no dejó donación, no dejó nada. Y vino la esposa, lo peleó y a ella le quedó todo el trabajo que hizo con la segunda conviviente. Entonces también hay que saber, no sé, uno como abogado aconsejar a los clientes. Tenemos que aprender como que a decirles qué puede pasar si no hacen testamentos, si no se divorcian, porque piensan de que el divorcio si ya no vivo con ella o ya no vivo con él, ya estoy divorciado. Y no, sí hay efectos legales y la señora sí se quedó con todo el patrimonio que juntos construyó el señor con la otra esposa. Por lo menos yo pienso que si están vivos, contestando tu pregunta, si están vivos, están de acuerdo y se aman y están bien, o por lo menos ya sea que por interés, pero están de acuerdo, mejor matrimonio. Pero si hay una complicación o algo, en caso de muerte, pienso yo que una unión de hecho. Sí, Didi. Fíjate que ahorita que Michelle estaba diciendo eso de que el abogado, ¿verdad? El notario tiene la obligación, por ejemplo, está celebrando un matrimonio y el abogado, pues, luego de leerles todos sus derechos, etcétera, también es bueno que les hable sobre esto, ¿verdad? O sea, se están casando, pero el abogado puede hablar en ese ratito y decir también, bueno, y en dado caso ustedes llegan a tener bienes y alguno de los dos fallece, ¿verdad? Yo porque presencié hace unos
antes de todo esto, un matrimonio. Y pues el licenciado, sí, ¿verdad? Felicidades a ustedes dos, pero también les quiero, tengo la obligación de decirles lo siguiente, ¿va? Deben de asegurar sus bienes. Puede que usted mañana fallezca, ¿verdad? Y todo ese proceso sucesorio es carísimo a ustedes, ese proceso sucesorio es caro, es lento, o sea, es bien tedioso. Entonces, siempre tener como eso, ¿verdad? De poder advertirles a los contrayentes también sobre sus bienes en el futuro, para que no estén pasando todo eso, ¿verdad? De que surge otra mujer por ahí, surgen otros hijos por ahí. Entonces, para que antes de que la persona fallezca, haber constituido, qué va a hacer con sus bienes, ¿verdad? Que los done, que los herede, etcétera, o dejar testamento, ¿verdad? Para evitarse esos procesos después. Es muy importante. Ahorita que estamos hablando del matrimonio y de la unión, va. Y la unión, pues, es un poco difícil ahorita poder como pensar entonces, ¿cuál es el sentido de la unión de hecho, va? Si se parece tanto al matrimonio. Y estoy de acuerdo con el comentario que hace Michelle en que por lo regular es después de post-mortem. Bueno, nunca nos casamos, pero yo quiero, ¿va? Y a pedir la declaración ahí para que me puedan mirar, ¿verdad? Entonces, muy interesante el tema, es lo que yo pienso, chicos.